Hola amigos, bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren bien y listos para aprender. Hoy veremos un tutorial de SketchUp donde veremos la interfaz de este programa. ¿Qué es SketchUp? SketchUp es un programa de dibujo asistido por computadora. El objetivo principal de estos tutoriales es el de realizar dibujos de muebles con todas las especificaciones y características de cada uno de ellos. Dependiendo de los muebles, van a tener sus dimensiones propias. Estas son basadas en estándares de producción. Nosotros veremos cómo hacer una simple sencilla línea, un rectángulo, un polígono, los diferentes tipos y figuras que podemos hacer tanto en 2D como en 3D. SketchUp es un programa muy amigable, sencillo de utilizar. Entrando a la primera interfase de SketchUp, tenemos aquí lo que es las plantillas de ingreso, el acceso a archivos, el aprendizaje en línea. Tenemos una serie de opciones. Empecemos por los archivos. Los archivos son los que ya tenemos ya dentro de nuestro disco duro, que ya tenemos archivados algunos dibujos que ya tengamos. Los podemos accesar de aquí o bien en esta sección que dice abrir archivo. Podemos llegar en esta parte que es aprender, ¿sí? Y nos va a dar los foros, el campus y videos de SketchUp. Estas nos sirven para referencias, mayor conocimiento, cosas que nosotros queramos aprender más allá de lo que hemos visto o lo que vamos a ver. Regresemos nuevamente a la parte del inicio. Aquí tenemos plantillas, hay una serie de plantillas que podemos utilizar dentro del programa. Hay una variante. Aquí tenemos las más básicas. Este es una plantilla para impresión de 3D. Significa que cuando ustedes tienen una impresora de 3D, ustedes pueden configurar su área de trabajo en base a su impresión 3D. Esto permitirá que cuando ustedes exporten un archivo como .stl para ser impreso en una impresora 3D, no requieren escalarlo, a diferencia que si ustedes lo exportan como un archivo DXF, que es un archivo genérico que puede leer cualquier programa. Tenemos esta plantilla, que es una plantilla sencilla, y se refiere sencilla que no tiene más información más que la que ya tiene, pero esta vez en pulgadas. Tenemos una plantilla sencilla, que es en metros, una plantilla en arquitectura, que es en pulgadas, que los planos arquitectónicos en países anglosajones o en Estados Unidos se utilizan en pulgadas. En México y en algunos otros países, China o otros países, Centro, Sudamérica, utilizan milímetros. Tenemos en arquitectura que es en centímetros. Y aquí tenemos algunos archivos que ya se trabajaron dentro de SketchUp, que son los más recientes. Estos nos pueden servir como un acceso directo al momento que llegamos a abrir nuestro programa. Nosotros podemos ingresar y si ya lo hice, tengo horas, días, los últimos que hice, puedo seleccionar cualquiera de uno de ellos y ingresar a este.
y hay una serie de ellos. Entonces, esa es una forma de accesar fácilmente en cuanto al acceso de lo que son los diferentes tipos de programas. Si nosotros ya ingresamos a SketchUp en la parte principal de lo que es el escritorio o la interfase principal, tenemos los archivos o los menús de ingreso, como si lo tuviéramos en cualquier programa de Excel, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos diferentes opciones. ¿Sí? Cualquier programa de Windows tiene esas opciones. Si yo doy un clic izquierdo, pues se va a abrir una ventana con una serie de información. Esta va a ser una serie de opciones que yo puedo utilizar para ingresar o hacer o modificar o cambiar, borrar, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una serie de opciones que son específicamente para este programa de SketchUp, para hacer dibujos. Y tenemos las barras de herramientas con iconos de acceso directo, que son, por ejemplo, este que tenemos aquí, que es seleccionar, borrar, hacer línea, hacer arcos, hacer formas, extrudar, empujar o hacer una imagen 3D de una manera sencilla, equidistancia, objetar. Hay una serie de opciones que podemos tener así en esta parte como accesos directos. En estos iconos de aquí tenemos estas flechitas. Estas, si damos un clic izquierdo, aquí se abren una serie de opciones. Opciones que me van a dar para hacer un dibujo, ya sea un rectángulo rotado, un círculo, un polígono, que lo iremos viendo básicamente en cada uno de los próximos tutoriales, ¿no? Cómo hacer un arco, 2 puntos, 3 puntos, una línea mano alzada, etcétera, etcétera. Ahora, aquí tenemos esta imagen. Ella se llama Laura. ¿Quién es Laura? Laura es una imagen que tiene una medida estándar regulada por la norma internacional para la fabricación de cualquier artículo, ya sea muebles, puertas, viviendas, etcétera, etcétera. Ella nos va a permitir que si yo importo un objeto, ese objeto lo puedo medir a ojo y ver si tiene la escala correcta. ¿A qué me refiero? Si yo hago un escritorio y lo pongo a un lado de ella, me va a decir si está a la altura exacta. Es un punto de referencia. Laura no tiene que estar ahí todo el tiempo. Ella la podemos quitar y trabajar nuestro dibujo directamente ya en el programa. Nosotros podemos hacer zoom con la rueda del mouse. Si yo la giro, la puedo alejar o lo puedo acercar. Tenemos estas líneas. Estas líneas son el sistema de coordenadas cartesianas. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos ejes de referencia, que es X representado por el rojo, Y, que es representado por el azul, y el Z, ¿sí?, que es representado por el verde. Que este es el que nosotros estamos viendo de esta forma. Entonces, ahí dependiendo de cómo lo hacemos. En esta parte no nos tenemos que preocupar mucho porque nosotros trabajamos sin dar información de X o Y o Z. Solamente metemos datos que nos permitan a nosotros crear una imagen o una línea dependiendo de su tamaño. Hay ciertas opciones que podemos accesar, así como dice zoom con el mouse. También si yo presiono la rueda del mouse, me abre una opción de rotar y yo puedo rotar la imagen.
son accesos directos que podemos utilizar cuando estamos dibujando y se nos hace, de cierta manera es más sencillo, es más práctico. Si yo doy clic a Laura y le doy clic al botón derecho, voy a encontrar una serie de información que me va a permitir la información de la entidad, borrar, ocultar, bloquear, una serie de cosas. Y cada vez que yo haga una opción, voy a tener, esta información va a cambiar. Voy a tener información diferente. Entonces, nosotros podemos accesar de muchas formas a las opciones de acceso directo. ¿Sí? Como aquí, necesito una vista frontal. Le doy un clic y me lo pone de frente. ¿Sí? Entonces, ya nos vamos familiarizando con el uso del programa poco a poco. Existe un intercambio de diálogo, de información entre el usuario y el programa. En la parte inferior, que son estas partes de aquí, tenemos unas barras donde nosotros tenemos información. Esa información va relacionada con los iconos. Si yo pongo esta parte, dice seleccionar. En la parte inferior se me va a cambiar, ¿sí? Y me selecciona el objeto. Eso significa que me está diciendo que yo tengo que seleccionar el objeto. Si yo doy clic a la imagen de Laura, ¿sí? Pues, ¿qué quiero hacer con Laura, no? Ahora, si yo selecciono aquí, es mover. Mueve, alarga, copia, agrupa las identidades seleccionadas. Si yo le doy un clic aquí, pues yo puedo mover Laura, ¿no? Laura, no te quiero aquí, ahora te quiero acá. Y movemos a Laura. Y aparte de que yo la moví, en esta parte de aquí, me dice, ¿cuánto la moví? Laura se movió de donde yo di un clic izquierdo, ¿sí? A donde la moví y volví a dar un clic izquierdo, pues me dice que la moví 2.18 metros. Igual, en esta parte de aquí, me cambia el diálogo, selecciona 2 puntos para mover a Laura. ¿Qué significa esto? Que yo moví 2.18 metros a Laura, pero no la quiero a un 2 metros 18. Yo quiero que Laura esté a 1.5 metros. Y ya la moví a 1.5 metros. Como no salía el comando, en esta parte inferior, yo le puse 1.5 metros. No la quiero 1.5.5. La quiero a 0.80 de metro. Y la vuelvo. Pero Laura la quiero mejor en el origen. Es 0. Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a ir conociendo las diferentes formas de hacer líneas, de accesar, de ver las opciones que nos da a nosotros este programa de SketchUp. A veces pues puede ser un tantito tedioso o un poquito difícil de entender, pero conforme vamos utilizando el programa nos vamos a ir dando cuenta que tenemos una serie de opciones para dibujar de una manera sencilla. No tenemos que preocuparnos por andar buscando cuál es el eje X o Y o Z. Simplemente hacemos una línea y esa línea me permitirá hacer una serie de cosas. Muy bien amigos, este fue el video de hoy donde hablamos de la interfaz de SketchUp. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Si tienen alguna sugerencia sobre futuros videos, dejen los comentarios en la parte inferior. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos. Y lo más importante, no olviden aprender algo nuevo cada día.